Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre la mecánica del corte y aspectos generales de este, del curso de mecanizado de metales del ingeniero Juan Acosta Orden. Empezaremos hablando sobre la mecánica del corte. La investigación en el área del corte de metales empezó aproximadamente 70 años después de la aparición de la primera máquina herramienta. El propósito de esta sección no es el presentar la historia completa de la investigación en el campo del corte de los metales, sino reseñar históricamente las contribuciones más importantes en este. Según Finney, quien publicó una compilación histórica de los trabajos realizados sobre los cortes de metales, la investigación primaria en este campo se inició en Cochillat en el año de 1851 y estuvo principalmente dirigida hacia la medición de la cantidad de trabajo requerida para remover el volumen dado de material en la operación de taladrado. En el año de 1873, Hartig presentó datos tabulados de la cantidad de trabajo requerida en los cortes de metales, en un libro que parece haber sido el trabajo más importante y autorizado sobre el tema por varios años. Las acepilladuras o limaduras removidas durante el corte de los metales son llamadas virutas, y los primeros intentos para explicar el mecanismo de formación de las virutas fueron realizados por Taine en el año de 1870 y por el famoso científico francés Tresca en 1873. Algunos años más tarde, en 1881, Malcock sugirió correctamente que el proceso de corte consistía básicamente en el cizallamiento del material de trabajo o de la pieza para formar la viruta, y enfatizó la importancia del efecto de la fricción que se hacía sobre la cara de la herramienta de corte a medida que se removía la viruta. Malcock produjo ilustraciones de la formación de la viruta a partir de muestras pulidas y atacadas de viruta parcialmente formadas. Además, observó el efecto de los lubricantes para corte, el efecto del afilado de la herramienta en el proceso de corte y las razones de la inestabilidad que inducen vibraciones indeseables en el proceso de corte. Muchas de estas observaciones son sorprendentemente parecidas a las aceptadas por las teorías modernas y aún 90 años después están siendo repetidas. Finney dice que hubo un retroceso en el entendimiento del proceso del corte de los metales en el año de 1900, cuando Reuleaux sugirió que una fractura ocurría frente a la herramienta y que el proceso podría asemejarse al rajado de la madera. Esta teoría sugiere que un modelo de corte semejante al Esta teoría sugiere Por esta época fue publicado el ahora famoso artículo de Taylor, el cual reportaba los resultados de 26 años de investigación y experiencias. Taylor estuvo interesado en la aplicación de los sistemas de trabajo por tarea en talleres de máquinas herramienta, donde se fijaba un tiempo determinado para la ejecución de un trabajo particular y se daba una bonificación al operario que realizara su labor en el tiempo permitido o prefijado. Para ayudarse, una de las variables más importantes en el corte de los metales es la pendiente de la cara de la herramienta, y esta pendiente o ángulo se especifica en el corte ortogonal por el ángulo existente en la cara de la herramienta y una línea perpendicular a la nueva superficie de trabajo o de la pieza. Este ángulo es conocido como ángulo de desprendimiento o, de acuerdo con la nueva terminología de la ISO, el ángulo de inclinación normal efectiva o ángulo de desprendimiento efectivo. El flanco de la herramienta no desempeña papel alguno en el proceso de remoción de la viruta. Desde luego, el ángulo existente entre el flanco y la superficie generada en la pieza puede afectar el desgaste de la herramienta por unidad de tiempo y se denomina ángulo de incidencia, o más exactamente ángulo normal efectivo. Trataremos ahora aspectos sobre la formación de la viruta. El tipo de viruta producida durante el corte de los metales depende del material que se está mecanizando y de las condiciones de corte utilizadas. Una de las técnicas más útiles para el estudio de la formación de la viruta es el dispositivo de parada rápida.
Con este dispositivo es posible congelar o parar súbitamente la acción de corte y permitir el subsecuente examen microscópico del proceso de la remoción de la viruta. Durante el corte, la prensa es restringida por el anillo de subyección, el cual se mantiene en posición por los pasadores fusibles, que son fusibles mecánicos que fallan por cizalladura, que pasan a través del bloque de guía y del anillo de subyección. Los pasadores fusibles son diseñados para soportar las fuerzas requeridas para remover la viruta. Cuando el corte está parcialmente completo, la lengüeta del portaherramientas entra en contacto con la prensa. Cizalla los pasadores y empuja la prensa y el anillo de subyección hacia adelante. Esta acción de la lengüeta suspende el corte porque la pieza se acelera rápidamente para alcanzar la velocidad de la herramienta. Con dispositivos diseñados cuidadosamente, el tiempo efectivo de la suspensión del corte es extremadamente pequeño. En el corte ortogonal, la fuerza F sub R aplicada a la viruta por la herramienta actúa en un plano que es perpendicular al filo de la herramienta, como muestra la figura. Esta fuerza se determina usualmente en un trabajo experimental a partir de la medición de dos componentes ortogonales, una de la dirección de corte, conocido como fuerza de corte F sub C, y la otra normal a la dirección de corte, conocida como fuerza de empuje, o F sub T. La medición precisa de estas dos componentes de la fuerza resultante de la herramienta ha sido objeto de esfuerzo considerable. Hablaremos ahora de las temperaturas de corte. Una de las limitaciones de los procesos de corte son las temperaturas alcanzadas durante el mecanizado. Las potencias consumidas en el corte se invierten en la deformación plástica de la viruta y en los distintos rozamientos. Estos trabajos se convierten en calor que se invierte en aumentar las temperaturas de la viruta, la herramienta y la pieza de trabajo. La herramienta pierde resistencia conforme aumenta su temperatura, aumentando su desgaste y por lo tanto disminuyendo su vida útil. Por otro lado, un calentamiento excesivo de la pieza de trabajo puede variar las propiedades del material debido a cambios microestructurales por defectos térmicos. También puede afectar a la precisión del mecanizado al estar mecanizando una pieza dilatada que a temperatura ambiente se puede contraer, aunque no se va a estudiar a fondo el fenómeno termodinámico, así que es conveniente tener algunos conceptos claros respecto a la influencia de los distintos parámetros de corte en las temperaturas de la herramienta y en la pieza, y por lo tanto la economía y calidad del proceso. Generación del calor, ¿eh? Ya. Continuando con la presentación, expondremos sobre la generación del calor. La potencia consumida en una operación de corte se convierte en calor principalmente por los siguientes mecanismos: deformación plástica en la zona de selladura de la viruta. El calor generado por unidad de tiempo tiene un valor y se puede calcular en función de la velocidad de sellado y la fuerza de sellado, que está dada por la siguiente relación. Calentamiento de los elementos. El calor generado en los planos de selladura se convierte en aumentar la temperatura de la viruta y de la pieza de trabajo. El porcentaje de este calor direccionado a la pieza de trabajo se representa y está en función del ángulo de selladura y el número térmico, que está dado por la siguiente relación. Ahora hablaremos sobre fluidos de corte. Los fluidos de corte se utilizan en la mayoría en las operaciones de mecanizado por arranque de viruta. Estos fluidos generalmente están en forma líquida. Se aplican sobre la zona de formación de la viruta, para lo que se utilizan aceites, emulsiones y soluciones. La mayoría de ellos se encuentran formulados en base a un aceite
de base mineral, vegetal o sintético, siendo el primero el más utilizado, pudiendo llevar varios aditivos antiespumantes, aditivos a extrema presión, antioxidantes, biocidas, solubilizadores, inhibidores de corrosión. Los tipos de fluidos para corte. Se dispone de varios fluidos para corte comerciales. Es conveniente analizarlos atendiendo primero a su función, para después clasificarlos por su composición química. Función de los fluidos para corte. De acuerdo con la generación de calor y fricción, hay dos categorías generadas de fluidos para un corte. Primero, refrigerantes y lubricantes. Los refrigerantes son fluidos para corte diseñados para reducir los efectos de calor en las operaciones de maquinado. Tienen efecto limitado sobre la magnitud de energía calorífica generada durante el corte, pero extraen el calor que se genera. De esta manera se reduce la temperatura de la herramienta y de la pieza de trabajo, y ayuda a prolongar la vida de la herramienta de corte. La capacidad que tiene un fluido de corte de reducir la temperatura del maquinado depende de sus propiedades térmicas. El calor específico y la conductividad térmica son las propiedades más importantes. El agua tiene un calor específico y su conductividad térmica mayores con respecto a otros líquidos. Por esta razón se utiliza como base de los fluidos para corte del tipo refrigerante. Estas propiedades le permiten al refrigerante extraer el calor de la operación, reduciendo así la temperatura de la herramienta de corte. Los fluidos para corte tipo refrigerante parecen ser más efectivas a las velocidades de corte relativamente altas, donde la generación del calor y las altas temperaturas son un problema. Son más efectivos en los materiales susceptibles a las fallas por temperatura, como los aceros de alta velocidad, y se usan frecuentemente en operaciones de torneado y fresado, donde se genera calor en grandes cantidades. Por lo general, los refrigerantes son soluciones o emulsiones en agua, debido a que ésta tiene propiedades térmicas ideales para estos fluidos para corte. Ahora hablaremos sobre los acabados superficiales. Las superficies de las piezas, al definir la separación del cuerpo del medio exterior o ser la parte por la que se une a otros, requiere un estudio cuidadoso, ya que de su estado pueden depender tanto el funcionamiento como el rendimiento de la máquina o el mecanismo, la duración e incluso sus posibilidades de venta. Al presentar un aspecto más o menos atractivo, como consecuencia de lo anterior, es necesario establecer en los planos de proyecto y de fabricación los requerimientos tecnológicos a aplicar sobre la superficie para hacer que el producto que se está diseñando o construyendo responda a las condiciones de funcionamiento y duración esperadas. Todo ello dentro de un precio competitivo, representando al cabo superficie una parte importante del costo de producción de una pieza. La elección de los procedimientos adecuados para la satisfacción de los requerimientos funcionales adquiere una gran importancia y se hace necesario para el proyectista tener conocimiento de los sistemas de acabados y de métodos empleados para satisfacer cada una de las necesidades a cubrir. Los objetivos funcionales a cumplir por cada superficie se pueden clasificar en protectores, resistencia a la oxidación y corrosión, resistencia a la absorción. Los decorativos, mejora del aspecto. Los tecnológicos, disminución o aumento del rozamiento, resistencia al desgaste con los consiguientes beneficios de mantenimiento de juegos, facilidad de intercambiabilidad, resistencia a la fatiga, reflexividad,
prevención de gripado, mejorar la soldabilidad y conductividad o aislamiento eléctrico. Ahora hablaremos sobre las variaciones mecánicas. Una vibración mecánica puede describirse como el movimiento de un cuerpo sólido alrededor de una posición de equilibrio, sin que se produzca desplazamiento del mismo. Si el objeto que vibra entra en contacto con alguna parte del cuerpo humano, le transmite la energía generada por la vibración. Esta energía es absorbida por el cuerpo y puede producir en él diversos efectos, no es necesariamente perjudiciales, que depende de las características de vibración. Magnitudes características. La magnitud puede medirse en función del desplazamiento producido por la vibración. Por tratarse de un movimiento, también puede medirse en términos de velocidad o aceleración. De estas tres posibilidades se ha convenido en utilizar la aceleración, ya que en otras razones este parámetro es el más fácil de medir. Las unidades utilizadas son metros por segundo cuadrado. La frecuencia indica el número de veces que el objeto vibra por segundo y se mide en hertz. Las vibraciones producidas por las máquinas generalmente no tienen una frecuencia determinada, sino que son una mezcla de vibraciones de diferentes frecuencias. En función de su frecuencia, las vibraciones se clasifican en: de muy baja frecuencia, el movimiento de balanceo de trenes, barcos, aviones, etc. De baja frecuencia, entre 1 y 20 Hz. Tenemos a las vibraciones originadas por carretillas, elevadoras, tractores, vehículos de transporte urbano o máquinas excavadoras. De alta frecuencia, que está entre un rango de 20 a 1000 Hz. Encontramos en las máquinas neumáticas y rotativas, tales como martillos, picadores neumáticos, pulidoras, motosierras, lijadoras y etc. Hablemos de la dirección. Los efectos de la vibración sobre el cuerpo humano dependen de la dirección de incidencia de la misma. Para facilitar su medición, interesa conocer sus características en relación con uno de sus ejes ligados al cuerpo humano. En general, las vibraciones que nos encontramos en el entorno laboral afectan a todo el cuerpo o principalmente al sistema mano-brazo. Vibraciones transmitidas al cuerpo entero. Son aquellas que el cuerpo recibe cuando gran parte de su peso descansa sobre una superficie vibrante, asiento o respaldo del puesto de conducción de una máquina móvil, plataforma vibrante, etc. Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo. Son aquellas que transmiten su energía al cuerpo humano a través del sistema mano-brazo, cuyo origen hay que buscar. Por regla general, una herramienta portátiles, taladro, martillos, neumáticos, desbrozadoras y pulidoras. Tiempo de exposición. El tiempo que se está sometido a la vibración durante toda la jornada laboral es un parámetro en cuya determinación hay que ser muy cuidadoso, ya que no necesariamente coincide con el tiempo durante el cual se utiliza una máquina, pues con una misma máquina puede realizarse diferentes operaciones que suponen un nivel de vibración diferente. En los centros educativos, por lo general, el tiempo de exposición diario no es elevado y además el periodo lectivo no abarca el año completo. Efectos de la vibración en la salud. La exposición a vibraciones mecánicas está asociada a la aparición de determinadas patologías, cuya evolución es bien conocida en algunos casos. Problemas vasculares, osteovasculares, nervios o
nervioso o musculares, principalmente, mientras que en otros no se ha establecido de forma concluyente la relación causa-efecto, además de incidir insignificantemente sobre el confort de los trabajadores. En general, las vibraciones del cuerpo completo pueden producir efectos en oído interno, retardo en tiempo de reacciones, efectos cardiovasculares, efectos sobre el sistema nervioso, sobre el sistema circulatorio o sobre el sistema digestivo. Las vibraciones mano-brazo pueden causar problemas en las articulaciones, problemas vasomotoras o problemas en manos, brazos y piernas. Bueno, hemos concluido el tema para ustedes. Somos los alumnos. Quien les habla, Trujillo Custodio Ronil, y mi compañero Guevara Lizarra Francisco.